Así que para que sepan que a partir de este momento va a ser grabado. Muchas gracias, Gabriela. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Para nosotros, para la OIM Argentina, es un grato placer y una satisfacción muy personal y de todo el equipo aquí presente estar presentando justamente este manual de salud mental y apoyo psicosocial para la atención de la población migrante y refugiada de la República Argentina, que bueno, es un manual que, como bien su título lo indica, su objetivo es justamente contribuir al conocimiento sobre la atención de la salud mental y el apoyo psicosocial hacia esta población, y en definitiva, bueno, que esto sea también una vía, un medio, un puente para favorecer también la integración de la población migrante y refugiada en las sociedades receptoras. Quiero agradecer muy especialmente al equipo que estuvo involucrado en el desarrollo de este manual, que como recién dijo Mercedes, nos tomó un tiempo muy prolongado. Sobre todo agradecer a Karen Carpio, que es una colega que está en San José de Costa Rica, que ella, bueno, pertenece a la oficina regional de San José y es nuestra especialista temática justamente en salud mental y apoyo psicosocial para la población migrante, así que quiero reconocer su apoyo en todo este proceso. A Jimena Pérez Caraballo, que es una colega de la oficina de la OIM en Argentina, que también es psicóloga y es una especialista con un recorrido muy largo en todo lo que es la comunicación intercultural y y los abordajes interseccionales que son necesarios para abordar el tema de la salud mental, a Mercedes López, a Agustina Galatini, que fueron las personas que estuvieron a cargo de este proyecto, cuyo uno de sus productos fue este manual de salud mental, proyectos que fueron financiados con aportes de varios donantes y de la Unión Europea. Quiero también mencionar particularmente por qué fue posible esto, porque nuestra oficina implementó 2 proyectos de apoyo a la integración de la población migrante y refugiada en Argentina. El primero de ellos es el mecanismo de apoyo conjunto para países de reasentamiento emergentes, y el segundo, la iniciativa de reasentamiento y vías complementarias sostenibles. Estos 2 proyectos fueron el marco técnico y financiero para que este producto viera la luz. También quiero agradecer muy especialmente a los diferentes autores y especialistas que aportaron en la construcción y elaboración de este manual, a Carolina Borlero, Laura Filkenstein y Luciano Durruti, que aportaron todo su conocimiento técnico para este producto. La presentación de los diferentes capítulos que tiene este manual, que mis colegas Karen y Jimena van a presentar, son 5. Es un manual que propone un abordaje muy comprensivo de lo que es la salud mental y con el foco efectivamente puesto en cómo toda esta cuestión atraviesa particularmente a la población migrante y refugiada. Se proponen marcos conceptuales específicos sobre la salud mental comunitaria, y se propone justamente incorporar este concepto como marco teórico para el abordaje de los padecimientos mentales de las poblaciones móviles, de las poblaciones migrantes. También se incluye información y actualización sobre la legislación internacional, regional y local sobre el acceso y sobre las particularidades
de las tendencias migratorias actuales en la región y las particularidades del acceso de la población migrante a la salud pública y sobre todo la salud pública, la salud mental pública en Argentina, que como ustedes saben, la legislación migratoria incorpora la perspectiva de derechos humanos para el acceso a la salud mental y a la salud en general por parte de la población migrante, así que este manual también busca apoyar y busca fortalecer este acceso universal que la población migrante en Argentina goza. Después, como mencioné anteriormente, se incorpora la perspectiva de la interseccionalidad e intercultural como abordajes indispensables para favorecer la salud de las poblaciones móviles, de la población migrante y refugiada en Argentina, y también, bueno, se aborda la necesaria retroalimentación que tiene que haber entre los procesos de integración y el bienestar psicosocial de la población migrante, justamente para no patologizar los procesos y las decisiones que muchas veces toman los migrantes para salir de sus países. Y particularmente, como también mencionó Mercedes anteriormente, la pandemia por COVID presentó nuevos desafíos y nuevas miradas, hizo necesario proponer nuevas miradas sobre cómo afecta también la COVID en la salud de la población, en la salud mental de la población migrante y refugiada, y esto también es abordado en este manual. Así que nuevamente el agradecimiento por el interés, por la participación de todas y todos. Sé que hay representantes presentes del Ministerio de Salud, de la Defensoría, de la Dirección Nacional de Migraciones, así que agradezco muy especialmente la participación de todos ustedes. Y que también comentarles que la idea es que este manual sea un manual que se pueda implementar y se pueda implementar rápidamente y se pueda poner en uso rápidamente. Así que se están diagramando también trainings, capacitaciones para la implementación de este manual, así que los invitamos también a contactarnos para participar de estas capacitaciones. Así que, sin más, le paso la palabra a Jimena, a Karen, no sé cómo se han ordenado en la presentación, y nuevamente un agradecimiento muy especial de parte de OIM. Muchas gracias, Gabriela. Muy bien, entonces vamos a dar paso a la presentación del manual. Jimena Pérez Caraballo, especialista en comunicación intercultural y salud mental de OIM Argentina, y Karen Carpio, oficial regional de salud mental y apoyo psicosocial para la Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de OIM, van a estar haciendo esta presentación, así que les paso la palabra. Y también los invito a todos y todas a escribir si tienen preguntas o comentarios en el chat, que entre Agustina y yo las vamos a ir recolectando para poder abordarlas luego de la presentación del manual. Muchas gracias, Mercedes. Creo que ya podemos empezar a compartir, si les parece bien. Bueno, muy buenas tardes para todas, todos y todes. Es un gusto saludarles en esta tarde, en la cual junto con mi colega Karen Carpio vamos a presentarles de una manera bastante resumida, ¿no? La idea era dar como un pantallazo de algunos de los contenidos que tiene este manual, que es realmente muy, muy completo, y que, como comentaba Gabriela, busca, entre varios de sus objetivos, aportar conocimientos específicos en lo que es la atención en salud mental y en apoyo psicosocial para las personas migrantes y refugiadas que residen en la República Argentina, al mismo tiempo que, sí, Mercedes, se ve la presentación. Si querés pasamos a la próxima.
Al mismo tiempo, como decía, este material también busca entonces aportar conocimientos y profundizar en las problemáticas en este ámbito de la salud mental y para estos colectivos desde una perspectiva de derechos y comunitaria. Otro de los objetivos, y también como comentaba recién Gabriela, de este material es que pueda efectivamente servir de insumo, que se pueda implementar muy rápidamente en lo que es el dictado de talleres y de capacitaciones para profesionales de la salud mental a nivel federal, es decir, utilizar este material como una herramienta que permite y que permita a quienes acompañan finalmente a las personas migrantes o refugiadas, que permita comprender, ¿no?, más sobre los padecimientos mentales, sobre el hecho de que tienen múltiples determinaciones, sobre herramientas que permitan finalmente evitar la patologización de las migraciones, que es uno de los elementos claves en este manual y que les vamos a estar presentando en esta tarde, y que de esta manera se desarrollen y se fortalezcan, digamos, competencias profesionales de quienes trabajan en este campo con esta tarea. En ese sentido, el manual se destina a los actores de diversos sectores, a trabajadores y trabajadoras, gestores, gestoras, autoridades, personas que también puedan replicar, ¿no?, estos contenidos, replicar la información para poder mejorar y promover el acceso a la salud mental y el apoyo psicosocial para las personas en situación de movilidad que se encuentran en el país. En cuanto a la estructura, bueno, se ha dicho, tenemos 5 apartados teóricos que incluyen también, y eso es algo bastante importante en este material, porque se incluyen actividades prácticas, ¿sí? Es decir, que más allá de el bagaje conceptual que es extremadamente sólido, se pueden también poner en práctica esos conceptos a través de las actividades que se presentan al final de cada capítulo. Así que eso es como, digamos, la estructura de este material, que ya desde el inicio resalta, bueno, cuál es la concepción, ¿no?, dentro de las varias definiciones, cuál es la concepción de la salud mental y el hecho de que esta va más allá de la mera ausencia de trastornos mentales, ¿sí?, y que debe ser comprendida como un estado de bienestar con el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Cito ahí la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y este manual ya en su inicio destaca que la salud mental, además de estar determinada por, bueno, factores biológicos individuales, por supuesto debe ser también comprendida en las influencias de las dimensiones sociales, relacionales, económicas, ambientales, etcétera, que están presentes en una determinada época y en una determinada cultura. Así que bueno, esto es un poco el inicio de este manual, donde también se especifica que para las personas que se encuentran en situación de movilidad, el migrar puede resultar un proceso estresante a causa de haber dejado su país de origen o de residencia habitual, y el hecho de llegar a un nuevo entorno sabemos que va a demandar una cierta adaptación a un nuevo estilo de vida, a costumbres, también puede ser aprender un nuevo idioma y demás aspectos que van a conllevar esa integración. Pero sí, y algo que se destaca a lo largo del manual, es que el hecho de emigrar no implica necesariamente, y esto es muy importante, un aumento del riesgo para la salud mental, ¿sí?, salvo cuando el proceso migratorio se da en condiciones adversas, ¿sí? Eso es algo que también se explica bastante. En ese caso, bueno, el bienestar físico y mental de las personas puede verse comprometido. Ya pasando directamente al capítulo 1, que hemos resumido estos capítulos que son realmente muy sólidos, como decía, a nivel conceptual. Los hemos resumido aquí para poder hacerlo de una manera más rápida y poder dar lugar también a sus preguntas,
pero bueno, comentarles que en este capítulo 1 se menciona, ¿no? de primera mano se menciona cómo la concepción acerca de los padecimientos mentales fue cambiando a lo largo de la historia, así entender que no siempre se conceptualizó o se concibió de la misma forma, sino que esas concepciones fueron comprendidas en función de las representaciones sociales de una época en particular, sobre digamos, la imagen finalmente que se tenía en relación a los padecimientos, que en un principio estaban atribuidos a la divinidad o a la posesión demoníaca o al exceso de pasión, al desvío moral, a la vagancia, etcétera, ¿no? Entonces hace un interesante recorrido ahí para ir comprendiendo cómo se va llegando finalmente a las políticas actuales de salud mental. Y ahí, bueno, se pasa por varias épocas, por los hospitales generales, por el gran encierro, hasta mencionar cómo se llega a una comprensión no más amplia de lo que es el padecimiento mental, que es entendido actualmente, ¿no?, como un entramado de determinantes culturales, sociales, ambientales, como decía, psicológicos, biológicos, que requieren de un abordaje mucho más complejo del que podíamos ver en el siglo XIX con, no sé, las disecciones anatómicas, donde se buscaba la causa orgánica, ¿no?, para comprender esos padecimientos. Así que ahí hay un interesante recorrido histórico, ya luego se profundiza más en lo que es la década del 50, con la reestructuración global de la atención psiquiátrica, y durante la década del 60, donde surgen los movimientos de reforma psiquiátrica en distintos países de Europa y de Estados Unidos, donde se empieza, ¿no?, a comprender que las políticas sanitarias debían ir no solo en la dirección de aplicar medidas técnicas finalmente a las enfermedades, sino de incluir unas condiciones más generales que tuvieran que ver con el bienestar de las personas, ¿no? Se empieza a comprender que los problemas no están aislados de la realidad en la que se generan, y se empiezan a plantear en su complejidad desde lo real, desde el propio contexto, desde las condiciones económicas, desde la incidencia de las políticas públicas, desde la organización del trabajo, las condiciones de la vivienda, digamos, se empiezan a tomar en cuenta otro tipo de factores. Pero bueno, muy resumido. Luego este capítulo 1 también habla de algunos acuerdos, algunos convenios internacionales en materia de salud mental, y ahí se destaca la Conferencia Internacional de Atención Primaria de Salud, donde se adoptó la Declaración de Alma-Ata, que, como muchas y muchos de ustedes sabrán, se trató de una conferencia internacional que tuvo por objetivo proteger y promover la salud de todas las personas en el mundo. Uno de los puntos centrales, y de ahí también la importancia, fue la afirmación de que las personas, los ciudadanos, tienen el derecho y el deber de participar individualmente y colectivamente en la aplicación y en la planificación de lo que es la atención en su salud. Luego, en 1990, convocada por la OPS y la OMS, se adoptó la Declaración de Caracas, que también se aborda en este manual, ¿no?, sobre la reestructuración de la atención psiquiátrica, haciendo énfasis en el modelo ambulatorio comunitario de atención. Se cita también en esta parte la ley de la República Argentina, 25.421, donde se crea el programa de asistencia primaria en salud mental, y otros dispositivos y conferencias a nivel nacional y regional que también aparecen allí, que no me voy a detener ahora mucho más. Importantísimo también, en este capítulo 1 se menciona la Ley Nacional de Salud Mental, la Ley 26.657, sancionada en el año 2010, que, entre otras cosas, establece los derechos de las personas con padecimiento mental, establece además la modalidad de atención en el marco de la red de servicios con base en la comunidad, regulando la internación por motivos de salud mental, tanto voluntaria como involuntaria, y señala además, entre otras cosas, la forma en que el Estado controlará su cumplimiento, ¿no? Entonces, en algunos de los artículos de la ley
habla de la creación de dispositivos tales como las consultas ambulatorias, los hospitales de día, las cooperativas de trabajo, los centros de capacitación sociolaboral, los servicios para la promoción y la prevención de la salud mental, entre otros, ¿sí? Se habla entonces de la reglamentación de la ley, de algunos desafíos. Se destaca también ahí la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención, entre otras cuestiones. Y en este capítulo también se hace un foco muy importante en lo que es la salud mental comunitaria, que es el enfoque, digamos, transversal de todo este manual, donde se comenta cómo se ha ido abandonando una concepción biologicista centrada en los trastornos individuales, digamos, en una terapéutica asilar o de encierro, por una conceptualización en la que, como decía, entran en consideración otros factores o las condiciones de vida. Así que, bueno, eso también aparece ahí. Voy a ir un poco más rápido. Y luego algunas, bueno, nociones fundamentales como la interdisciplina, la intersectorialidad, perdón, la promoción, la importancia de la promoción en salud mental, lo que es el empoderamiento, el sufrimiento psíquico, etc. En el capítulo 2 se presentan algunos aspectos cuantitativos que tienen que ver con las migraciones y el asilo en el plano internacional. Ahí comentar rápidamente que actualmente se estima que el número de personas migrantes internacionales en el mundo, y según datos de 2020, es de 280 millones de personas, lo cual representa el 3,6% de la población mundial. Algunos datos que también aparecen es que 1 de cada 7 personas migrantes internacionales tiene menos de 20 años, lo cual equivale al 14%. También se menciona que 3 de cada 4 personas migrantes se encuentran en edad de trabajar, y que más de las 3/4 partes de los migrantes internacionales se encuentran en distintas regiones como Asia Oriental y Sudoriental, Europa, América del Norte. Y bueno, y también de un fenómeno bien interesante, que es la cantidad de mujeres finalmente en esta cantidad de migrantes internacionales, que actualmente se situaría en el 48%. Se habla también, se da un panorama regional, ¿sí? Donde vemos que en América Latina y el Caribe el 72,5% de las personas migrantes proviene de la propia región. Y luego ya se trabajan con las principales corrientes migratorias en la Argentina, como para que también aquellos y aquellas profesionales que trabajan en el ámbito puedan conocer cómo ha sido la evolución de las migraciones en el país, cuáles son las principales nacionalidades, cuáles son los números, digamos, las cifras actuales, ¿sí? De población migrante. Entonces ahí se trabaja, digamos, con datos censales desde el siglo XIX hasta el 2010, fecha del último censo, y se menciona que, bueno, que actualmente en el país hay 2.300.000 personas migrantes, lo cual representa el 5% de la población total, ¿sí? Y se mencionan también las áreas donde se concentra la población migrante, específicamente en el área metropolitana de Buenos Aires. Se menciona también la feminización de las migraciones, fenómeno que implica que en la República Argentina, por ejemplo, y a diferencia de lo que puede haber sucedido con las antiguas migraciones ultramarinas, se registran más mujeres que migran solas y a edades tempranas, ¿sí? Principalmente en busca de trabajo en el sector de servicios. Ahí destacamos la feminización de las migraciones para Bolivia, Perú y Paraguay. Y bueno, se dan datos, ahí es realmente un capítulo bien cuantitativo, también sobre las personas de Venezuela, las personas migrantes y refugiadas de ese país, y digamos donde se encuentran en la región.
Y se mencionan además en ese capítulo los pactos internacionales también en materia de movilidad humana, haciendo especial hincapié en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre Refugiados, ambos del 2018. Luego se trabaja bastante también con la normativa nacional sobre migraciones y asilo y sus efectos sobre el acceso a derechos y a la integración de las personas migrantes. Entonces ahí se hace un breve recorrido sobre las leyes migratorias en la República Argentina, ¿sí? Que ha tenido 3 leyes migratorias de alcance nacional. La ley actual es la 25.871, promulgada en 2004, ¿sí? Una ley pionera en la región que posee los más altos estándares de derechos humanos, una ley que reconoce la irregularidad migratoria, por ejemplo, como una falta administrativa, pero ya no como un delito, ni como algo que impida el acceso a algunos de los derechos, a ninguno, mejor dicho, de los derechos que consagra esta ley, ¿sí? Que incorpora, bueno, el derecho humano a migrar, el acceso a la salud, el acceso a la justicia, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, entre otros derechos. Y que, como decía, la irregularidad migratoria no puede ser motivo para no acceder a estos derechos. Se menciona también la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado en Argentina, la 26.165, y bueno, y finalmente cómo la regularización migratoria no va a favorecer los procesos de integración social, lo cual a su vez también va a favorecer y a funcionar como un elemento protector de la salud mental de las poblaciones migrantes. Y lo dejo por ahí para no extender mucho más y le paso la palabra a Karen Carpio, que va a seguir con la presentación de los próximos capítulos. Muchas gracias, Jimena. Bueno, después de este primer recorrido que nos hace Jimena de los primeros capítulos, que creo que lo que hacen es dar el contexto para lo que viene después, que tiene que ver más con cómo brindar atención, cómo acercarse a la población migrante y responder a sus necesidades de salud mental y apoyo psicosocial. Y les cuento que más a manera personal, la lectura de estos primeros 2 capítulos es muy rica porque permite hacer este recorrido histórico que Jimena mencionaba, que quienes alguna vez estudiamos psicología por allá nos recuerda esos autores, esos grandes autores como Foucault y otros, y luego nos trae al aquí y a la hora y nos presenta, bueno, tenemos estas circunstancias con estas personas migrantes, estas poblaciones, flujos diversos que vienen presentados en el capítulo 2 y bueno, ahora, ¿cuáles son los desafíos para que estas personas puedan acceder a los servicios de salud mental y apoyo psicosocial de manera oportuna, de manera acorde con sus necesidades? Entonces, el capítulo 3 versa sobre el acceso a la salud para las personas migrantes desde un enfoque intercultural e interseccional. El tema cultura es central en este capítulo, pero el foco es el acceso. Entonces, partimos de la ley de migraciones 25.871 y cómo esta establece, como bien decía Jimena, que la condición migratoria no es un obstáculo o no debería serlo en términos normativos para el acceso de las personas migrantes a los servicios de salud mental en el país. Ahora bien, eso no quiere decir que no existan otro tipo de barreras de acceso, barreras estructurales, económicas, sociales, culturales, que impliquen dificultades u obstáculos para que las personas migrantes puedan gozar de esos servicios. Y eso es un poco lo que se va presentando a lo largo, pues, de este capítulo. El capítulo también menciona un poco los diferentes modelos de atención en salud y con esto nos referimos a el modelo biomédico, que es el clásico modelo un poco desde la psiquiatría, la medicación, los abordajes hospitalarios de la salud mental, pero también se acerca a los abordajes más de medicina tradicional y cómo muchísimas personas migrantes y no migrantes utilizan la medicina tradicional, los
chamanes, los remedios, los curanderos como recursos para atender esas afecciones que muchas veces a las que muchas veces se les otorgan causas espirituales, causas un poco más de corte no médico, desde las concepciones culturales de cada una de las personas y de los grupos. También se mencionan otras medicinas alternativas, un poco más modernas, como en términos, por ejemplo, las flores de Bach y otras aproximaciones que se utilizan también para atender los padecimientos emocionales y que culturalmente son aceptados o no aceptados por ciertos grupos. Y aquí la importancia de las concepciones acerca de la salud y la enfermedad. Cada cultura, como ustedes sabrán, entiende la salud y la enfermedad desde diferentes lugares a partir de las creencias que van conformando, construyendo a lo largo de sus vidas. Entonces, las creencias que una persona argentina puede tener sobre el uso de chamanes, el uso de flores de Bach, el uso de biomedicina, de imanes o este tipo de cosas, puede ser diferente a lo que una persona migrante de origen venezolano, de origen haitiano, de origen cualquiera sea, va a tener sobre este tipo de prácticas. Y también sobre la manera en que los profesionales en salud aceptan o rechazan este tipo de prácticas. Entonces es importante entender desde el enfoque intercultural, también desde el enfoque interseccional, cómo estos elementos culturales juegan en el acceso a la salud de las personas migrantes. El manual hace un recorrido bien interesante sobre cómo atender estas barreras, es decir, algunas recomendaciones prácticas para, bueno, cómo hacer para incorporar el enfoque intercultural en atención en salud, cómo hacer para poder utilizar mediación cultural, por ejemplo, cómo reconocer los propios estereotipos, y aquí hablamos un poco más de las representaciones sociales, y esto se aborda como concepto a lo largo del capítulo, cómo desde nuestra concepción y cómo en Argentina se tienen ciertas concepciones o representaciones de las personas migrantes según su país de origen, por ejemplo. Entonces es diferente si una persona migrante migró en cierta década que si está migrando actualmente, es diferente si la persona migrante viene de un país europeo que si viene de un país suramericano, y qué es lo que considero que esa persona es o posee. Y en esto me refiero, por ejemplo, a los temas de pobreza versus poder adquisitivo, los temas de discriminación. Entonces, según mi país de origen, también al ser migrante me puede otorgar una ventaja, y por eso ahí hablamos de que la migración en sí misma no necesariamente es un riesgo para la salud mental, sino que son las condiciones alrededor del proceso migratorio las que hacen que una persona pueda ver sus resultados en salud vulnerados por causa de la migración. Entonces, básicamente esto es lo que presenta el capítulo 3. Luego el capítulo 4 ya entra un poco más en las intervenciones en términos de salud mental y apoyo psicosocial. Si pasamos, Mercedes, a la próxima diapositiva. Este capítulo habla un poco de las ¿cómo se llaman? Las guías IASC de salud mental y apoyo psicosocial. Las guías IASC son unas guías internacionales desarrolladas por el Comité Permanente entre Organismos, o IASC por sus siglas en inglés. Presenta digamos, los principios para la acción a partir de estas guías, que si bien están desarrolladas para situaciones de emergencias humanitarias y catástrofes, son muy útiles en las intervenciones con población migrante en diferentes contextos, y nos parece muy pertinente que estén ahí para que toda persona que trabaja en este tema pueda entender cómo se organizan a nivel internacional y a nivel de los sectores humanitarios los servicios en salud mental. Se hace mucho énfasis en este capítulo sobre el riesgo de patologizar la migración y la condición de refugio, las dificultades que las personas migrantes enfrentan a lo largo del proceso migratorio pueden ser muchas y muy variadas, pero eso no significa necesariamente que si una persona se muestra angustiada ante una situación adversa, que eso signifique que la persona tiene una patología o ha desarrollado, digamos, una situación, un síndrome particular.
Entonces la OIM es bastante enfática en evitar cualquier tipo de patologización, cualquier tipo de asociación de la migración de manera generalizada con síndromes, trastornos, dígase el más común, que es el trastorno por estrés postraumático, porque no existe evidencia al día de hoy, según digamos las grandes revisiones, metaanálisis que se han hecho sobre este tema, de que haya mayor prevalencia de trastornos mentales en personas migrantes. Existen datos variados sobre ciertos grupos de población migrante, dígase víctimas de tortura, víctimas de violencia sexual en ciertas condiciones, y aún así hay unas diferencias de prevalencias entre un estudio y otro. Entonces no podemos generalizar con este tipo de aseveraciones, sino que tenemos que entender que son estas condiciones del contexto, son estas dificultades o facilidades de acceso a los servicios de salud y ese apoyo desde los primeros niveles o las primeras presentaciones de la adversidad que las personas van a desarrollar o no, o van a tener la posibilidad de manejar mejor sus necesidades en salud mental. Se presentan factores de riesgo y factores estresores que son comunes a las poblaciones migrantes, sobre todo aquellas en situación irregular, y también cuáles son algunos de las acciones que podemos hacer para proteger la salud mental en personas migrantes y refugiadas. Este capítulo también presenta algunas herramientas que podemos implementar para favorecer la integración en espacios sanitarios. No se busca desde la salud mental generar dispositivos separados que aíslen a la población migrante, es decir, generar una clínica específica de salud mental para personas migrantes, sino buscar estrategias que permitan integrar a las personas migrantes como poseedoras de derecho, que utilicen los mismos servicios que la población local. Ahora bien, eso no significa que no haya que tener enfoques diferenciados y que haya que atender las necesidades particulares de estas personas según se vayan presentando y según el grupo de población que sea. No es lo mismo atender a una persona migrante en tránsito que atender a una persona en integración, porque las necesidades son diferentes, y particularmente este manual se enfoca en las necesidades de las personas que están en el proceso de integración ya en el país residiendo. Y por último se mencionan las herramientas MH-GAP y otras como los primeros auxilios o la primera ayuda psicológica como herramientas básicas para la atención de estas personas. Y por último, muy brevemente, porque el tiempo nos va ganando, decidimos incorporar un capítulo sobre COVID, dado que el contexto era evidentemente necesario incluir este capítulo en el cual, bueno, la OIM desarrolló separadamente a este manual una guía de herramientas específicas sobre COVID y atención en salud mental a personas migrantes, y a partir de él y a partir de algunas publicaciones locales en Argentina sobre las implicaciones de la pandemia en las personas migrantes, se ha desarrollado este capítulo en el que se presentan las implicaciones que la pandemia ha tenido sobre las personas migrantes. Se presentan algunas de las herramientas que se pueden utilizar para atender y las recomendaciones internacionales para atender a estas poblaciones. Y se enumeran algunas organizaciones no gubernamentales y actores sociales que están implicados en la respuesta a las necesidades de salud mental y apoyo psicosocial durante esta pandemia. Si ven, siempre menciono salud mental y apoyo psicosocial como un término compuesto, y esto es un acuerdo al que se ha llegado a nivel interagencial, no solamente las agencias de Naciones Unidas, sino de otras organizaciones internacionales, en las que se ha determinado que el uso del término salud mental y apoyo psicosocial es la manera de asegurarnos de no incluir únicamente un enfoque medicamentoso. La salud mental como tal, en muchos contextos aún está asociada a psiquiatría, a intervenciones hospitalarias de internamiento, y el apoyo psicosocial está más asociado, al menos en términos de representación social, está más asociado a estas intervenciones
de tipo comunitario, de tipo social, de apoyos en la comunidad, en la familia, en los espacios de integración. Entonces lo que se busca con el uso del término salud mental y apoyo psicosocial o SMAPS es justamente esa integración, asegurarnos que siempre que atendemos el síntoma, dígase si la persona está presentando algún tipo de síntoma depresivo o de ansiedad, que es muy común en todas las poblaciones, pues que no solamente atendamos el síntoma con un medicamento, sino que también podamos ir a las causas, al contexto, a las redes sociales, a la interacción con el otro, a la posibilidad de establecer redes de apoyo, a la posibilidad de acceder de manera oportuna y sin discriminación a servicios de salud mental. Sé que fuimos bastante rápido por los contenidos. No quise extenderme más para poder dar espacio para preguntas. Entonces, les cedo de vuelta la palabra a Mercedes y les agradezco mucho por el tiempo. Muchas gracias, Karen y Jimena, muchas gracias por la presentación, muy completo. De momento no veo manos levantadas, así que pueden o levantar la mano y activamos el micrófono, o pueden escribir una pregunta en el chat o algún comentario, y también pueden usar la sección de Q&A, que hay una pregunta sobre dónde se puede consultar el material, y el manual va a estar disponible a partir de mañana en la página de OIM Argentina, y de todas formas también a todas las personas que se anotaron para participar y a las que en este momento, las 50 personas que están presentes, van a recibir un mail con el enlace para el manual, y también van a recibir un formulario para solicitar talleres, si es que así lo desearan, si por ejemplo las personas que en este momento están participando de este lanzamiento son trabajadores en el gobierno o representan una organización civil y les interesaría que podamos organizar un taller conjunto, entonces les vamos a estar enviando un formulario por el cual pueden solicitar el taller, donde pueden enviar un poco de información acerca de las personas que van a participar, etcétera, si podemos organizar eso, porque como también mencionaba Gabriela, es muy importante ahora poder implementar lo que es todo este conocimiento, todo este recorrido, que como bien han escuchado es bastante académico y tiene una mirada y un análisis muy profundo acerca de los conocimientos que hay en salud mental y apoyo psicosocial, y el siguiente paso, por supuesto, es implementarlo. Entonces, para poder transmitir estos conocimientos, los invitamos a que se comuniquen con nosotros para solicitar los talleres. No sé si voy a dejar de compartir, así puedo ver las manos, si es que alguien está levantando la mano. Ahí está. En lo que los participantes se animan a hacer alguna pregunta, si es que la hay, contarles que este proceso fue muy arduo. Hubo un equipo detrás de la elaboración de este manual de lujo. La verdad que yo estoy impresionada con el gran trabajo que se hizo, y estoy muy contenta de saber que vamos a contar con un recurso que va a funcionar no solamente para la Argentina, sino para otros países de Sudamérica, ya que aunque, digamos, se hace un recorrido en algunos casos por la legislación o el contexto local en Argentina, hay muchos de los elementos conceptuales que están en el manual que dan luz sobre cómo esto es aplicable a otros contextos y cómo se recomienda intervenir con las poblaciones migrantes. Creo que es útil no solamente para las personas que trabajan directamente en salud mental, sino para otros que trabajan en otros sectores como protección o prestación de servicios directos a población migrante, para que puedan al leerlo tener un conocimiento, una mirada muy completa en pocas páginas, porque si bien el manual no es tan corto, son pocas páginas para la cantidad de información tan rica que trae. Entonces les invito a leerlo, y si hubiesen preguntas luego también a postularlas, porque la idea es poder compartirlo y poder difundirlo y que sea usado ampliamente. Gracias. Bueno, le paso la palabra a Valentina, quien levantó la mano. Valentina. Hola, muchas gracias. No sé si me escuchan. ¿Me pueden escuchar? Escuchamos perfecto.
Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Valentina Sologuren, soy punto focal de salud mental y apoyo psicosocial para la OIM en Guyana. Bueno, primero felicitarlas y felicitarlos por todo el trabajo, pues se ve que es muy completo y me interesa muchísimo tenerlo, lo quiero leer, estoy muy ansiosa de leerlo. Entonces, primero que nada, felicitarlas y felicitarlos. No es una pregunta, es más una solicitud en cuanto a las conferencias, los derechos, todo esto que mencionaron en una primera instancia. Quisiera saber si estos recursos están disponibles en el manual o es necesario solicitarlos separado. La pregunta es si los manuales están si por ejemplo, el Pacto Mundial sobre Migración o la Declaración de Almata, si están hipervinculados. Correcto, las políticas y tal. Ujú. No, los documentos que no están hipervinculados, pero están citados. Entonces, para acceder a ellos con el nombre, digamos, del documento, la mayoría son de consulta pública. Entonces, con ya tener, digamos, conforme uno va haciendo la lectura, con ya tener el título del documento, es posible acceder fácilmente a él. Y si no lo fuera, entonces también podemos apoyar en encontrar ese documento, pero creo que en su mayoría son de consulta pública. Muchas gracias, perfecto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora están llegando varias preguntas. Varias personas que preguntan sobre el material, como decíamos, lo vamos a estar compartiendo en versión virtual mañana. Carlos creo que preguntaba acerca de si va a estar en físico. Vamos a imprimir pocas copias en físico. La idea es poder mantenernos en este formato virtual por una cuestión también de cuidado del medio ambiente y no sobreimprimir demasiadas copias, pero en caso de que sea necesario hay algunas copias que van a estar en físico, las cuales podemos compartir. Agustina Correa comenta sobre que sería interesante poder participar de los talleres y te invitamos entonces a enviar la solicitud. Y también veo, Nicolás, gracias por tu comentario, ya queremos tener la guía. La guía contiene información sobre recursos o servicios de salud mental disponibles en Argentina, al que pueden acceder personas migrantes y refugiadas. ¿Y me querés contestar? Sí, gracias Nicolás por tu pregunta. Sí, efectivamente en el capítulo 4, en el capítulo 5 hay una serie de recursos que se describen, digamos, algunas organizaciones no gubernamentales o fundaciones que trabajan con personas migrantes ofreciendo atención en salud mental y apoyo psicosocial, entonces ahí se enumeran, y también instituciones gubernamentales, ¿sí?, que están dando respuesta, servicios de guardia, etcétera. Está toda la información allí, al final del capítulo 5. Gracias. Le damos la palabra entonces a Claudia Zavala, que levantó la mano. Claudia. Hola, ¿sí me escuchan? Te escuchamos perfecto. Sí, bueno, muy buena la presentación, parece muy interesante el manual, la guía. Yo con respecto a esta última pregunta, quería saber, dada la modalidad de atención que tienen los servicios, por lo menos públicos, gubernamentales, de salud mental, digamos, ¿cómo se articularía? Porque no, la visión quizás no sea de apoyo psicosocial, no sea de salud mental comunitaria, sino que está basado más en la emergencia, en la internación, ¿no? Dificultades que se tienen a través de la atención en salud mental en el ámbito público. Entonces digo, entiendo a través de capacitaciones, pero digo, además de eso, haber un trabajo como para que, cómo los recursos sean de acceso real para las personas migrantes, porque ya es bastante complicado, digo, ahora. Gracias, Claudia, por tu pregunta. La idea, como mencionábamos, es poder fortalecer, digamos, capacidades, ¿no?, con este material. Primero, vemos que muchas veces
cierta desinformación. Entonces el material trae mucha información, no solo conceptual, sino también de los recursos que hay disponibles, y en ese sentido pretende, como decíamos al principio, poder fortalecer habilidades y competencias de profesionales, gestores, gestoras, autoridades, etcétera, para abordar estas cuestiones de salud mental y apoyo psicosocial para personas en situación de movilidad desde una perspectiva de derechos, ¿sí? Desde los derechos que se establece en la Ley Nacional de Migraciones y en demás acuerdos y pactos que ha ratificado la Argentina. Entonces, la idea principal es poder fortalecer esas capacidades, porque muchas veces vemos que es la falta de información la que hace también que una persona no pueda acceder a ese derecho, digamos, la falta de información para ambos lados, tanto para las personas migrantes y refugiadas como para quienes proveen esos servicios. Entonces el manual pretende venir a dar ese marco normativo y también el trabajarlo desde, obviamente, un punto de vista comunitario, de derechos, interseccional, intercultural, con una perspectiva de género y demás. Pero, digamos, creemos que ese esfuerzo va a venir a favorecer y a promover el acceso a un derecho tan importante como es el derecho a la salud y a la salud mental. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, era más que nada por el comentario cuando alguien tiene que hacer una derivación, ¿no? O sea, bueno, ya contar con alguien que tenga que ver con el abordaje de las migraciones o de la interculturalidad es difícil. Pero si alguien, digo, hablo del ámbito público, ¿no? Nada más, si cualquier persona quiere acceder, la verdad que hay bastante demanda, hay poca capacidad de dar respuesta. Entonces, digo, si por ahí el fortalecimiento también va a estar en otras áreas, porque el público, la verdad es que en la práctica es bastante difícil que la gente pueda acceder a estas respuestas. Pero bueno, es como un panorama, digo, de lo que pasa en la práctica todos los días cuando alguien quiere buscar un turno en salud mental, digamos, ¿no? Eso nada más. Por ahí la idea es eso, fortalecer por ahí otro sector porque el público está, a mi entender, trabajando ahí, como que no puede absorber la demanda. Así que eso nada más era, como decir si se va a fortalecer o no. Sí, la idea es llegar, como decíamos también al principio, a distintos sectores, a distintos actores involucrados en la temática, no solo y necesariamente personal de salud mental, sino que pueden ser también asistentes sociales y otras personas que estén involucradas en los procesos de atención de las personas en situación de movilidad. Y entonces es importantísimo también que participen organizaciones de la sociedad civil que ya de por sí prestan estos servicios, ¿sí? Con profesionales que muchas veces no se va resolviendo, como se dice, sobre la marcha, sí. Pero ahora lo que se pretende, ¿no? Y en eso creo que también te referías quizás un poco a eso, y la idea es, bueno, que haya, ¿no? como este marco, un manual, por eso no es una cartilla o un folleto. Quisimos hacer un material más contundente donde se pueda traer concepciones muy teóricas, también actividades prácticas y también recursos. ¿Cuáles son los recursos que actualmente existen en el territorio argentino para poder acceder a estos servicios? Ahí es donde se listan organizaciones que trabajan brindando este tipo de atención y también instituciones gubernamentales. Pero sí, en eso concuerdo con vos, es vital que estas capacitaciones y que este material llegue a distintos sectores, a diferentes niveles gubernamentales también y a diferentes organizaciones que ya de por sí tienen una experiencia acumulada bien vasta en la materia. Bien, gracias. Gracias, Claudia. Gracias. Bueno, quiero ser consciente del tiempo porque dijimos que iba a durar 1 hora, así que para no tomar mucho más tiempo, hay una pregunta de Sonia donde pregunta si están citados los hospitales de día en el libro, en el manual. No, los hospitales de día no están citados. No, como decíamos antes, lo que están citados o lo que
lo que presenta como recursos son las organizaciones o dispositivos que hay en este momento a disposición. Creo que esas fueron todas las preguntas, ya siendo la hora, estaríamos cerrando este lanzamiento. No sé si queda alguna otra pregunta. Hay una pregunta de Valeria, que bueno, colega Valeria Inocente, que pregunta sobre si el manual menciona algo acerca de la necesaria articulación de los dispositivos de salud mental a otros servicios y acceso a derechos. Muchas veces pasa que los dispositivos de salud, como se ven muy sobrecargados y tienen esta mirada medicalizada de la salud mental, no llevan a cabo articulaciones necesarias por una atención integral. Sí, quizás yo puedo asumir un poco acá esta respuesta. A ver, es importante y creo que empata un poco con la pregunta anterior sobre los hospitales de día. El enfoque del manual es justamente la atención comunitaria y pensar en cómo intervenir desde los espacios de integración y fomentar la promoción de la salud mental y no solamente la atención de la enfermedad. Y por ahí también justamente este tipo de manuales que permiten la sensibilización, también permiten incidir sobre los derechos, porque ya la ley establece cuáles son los derechos y que estas personas deberían tener acceso a los servicios de salud mental. Sin embargo, las dificultades para acceder a ellos tienen que ver en muchos casos con desconocimiento y en muchos otros con cuestiones más de representaciones sociales y de discriminación por parte de usuarios o de prestadores de servicios puntuales. Y entonces ahí es un trabajo de hormiga de empezar a hacer este cambio en la manera en que se atiende la salud mental, y no solamente en Argentina, a nivel de toda América, y yo creo que a nivel del mundo esto es un cambio que ha venido gestándose desde hace unos años y que toma mucho tiempo y que los esfuerzos como este permiten avanzar hacia esa atención comunitaria integral con un enfoque de derechos humanos. No sé si Jimena quisiera agregar algo, pero de mi parte creo que eso sería. Muy completo, Karen. No tengo mucho más para sumar ahí. Yo quería antes de cerrar, porque sé que ya vamos a cerrar y me aprovecho del uso de la palabra para agradecer también al resto de equipo de autores, que sé que algunos están acá acompañándonos en la sesión, a Carolina Gorlero, Laura Finkelstein, Luciano Durruti, bueno, y Jimena que estuvo liderando todo el proceso junto con el equipo de OIM, Agustina, Mercedes, por el gran trabajo. Creo que este manual vale la pena ser leído y entonces les agradezco por todo su esfuerzo. Bueno, muchas gracias a todos, Gracias. muchas gracias a todos por participar y por estar acá presentes escuchando sobre este lanzamiento y sobre el manual. Esperamos entonces mañana que puedan mandarnos las solicitudes para los talleres. Realmente esto es el comienzo, lo que más queremos es poder generar estas instancias de diálogo y de taller sobre el contenido de este manual. Así que muchas gracias nuevamente y mañana les estaremos enviando el enlace para el manual y también el formulario para solicitar los talleres. Que tengan buen resto del día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.